Bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Saludamos con mucho gusto a nuestra audiencia de Última Profecía, que Dios les continúe bendiciendo. Aquellos que ya han creído en nuestro testimonio que hemos dado aquí de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y Dios mismo manifestado en carne, Juan Pablo II. Que Dios les continúe bendiciendo. Amados hermanos en Cristo, estamos a la expectativa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Pero como ya he dicho, no vendrá sino primero tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir a este mundo. Viene la destrucción por causa del anticristo, el juicio de Dios a este mundo, y luego posteriormente nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, se va a levantar. De eso vamos a hablar, y más que nada el que va a hablar es nuestro mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, acerca de esta resurrección. Tengo que compartir con vosotros un video donde nuestro Señor Jesucristo, Benedicto, está hablando acerca de su resurrección. Y cualquiera pudiera pensar, puesto que antes, sin conocerlo, incluso la audiencia que está presente, puede pensar lo primero que se les viene a la mente, que Benedicto está hablando de la resurrección de Cristo de aquel tiempo, de hace 2000 años, cuando resucitó y que el mundo antiguo supo de esa resurrección. Pero no. Amados oyentes, hermanos en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, está hablando de esta resurrección. De esta resurrección de nuestro Señor, que ya mero se cumple el tiempo de su resurrección. Pasarían al tercer día, que quiere decir al tercer año. Nuestro Señor murió en el 2022 todavía. El último día del 2022, 31 de diciembre, pasó el 2023. Este 24 está pasando, lo que quiere decir que el tercer día se cumple el año que entra. Aquí nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, está hablando de esta resurrección, no de la de hace 2000 años, no. Porque aquí, si ustedes observan bien, en este audio y video que les quiero compartir, nuestro Señor Jesucristo está hablando de la resurrección de Jesús, que ya no muere, ya no conoce ni la enfermedad, ya no conoce la muerte. Está hablando de esta resurrección porque recuerden que igual Dios habla las cosas que son como si fueran, las que no son como si fueran. Pues ya nuestro Señor aquí está hablando también eso. Está hablando las cosas que no son como si fueran. Aquí les quiero compartir hablando de esto que el Señor está explicando, que Cristo ha resucitado y que ya no muere, ya no conoce ni la muerte, no conoce ni la enfermedad. Y ciertamente va a levantarse nuestro Señor en el peor momento de la humanidad, donde el mundo fue destruido, causa del pecado que introdujo el anticristo a este mundo. El Señor, cuando se levante a los sobrevivientes, les va a dejar bien en claro por qué les vino la ira de Dios, por causa de este hombre, el anticristo, que ahora mismo tiene que ser removido el anticristo, porque igual como en aquel tiempo, cuando las mujeres iban a la tumba de Jesús, dijeron entre sí, ¿pero cómo haremos? ¿Quién nos va a remover la piedra para ver el cuerpo del Maestro? Pues ahora mismo también, Francisco, esa es la piedra que tiene que ser removida para que nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, se levante. Él se va a levantar, amados. Él es el mismo Señor. Nuestro testimonio ha sido verdadero desde que comenzamos a profetizar. Naturalmente el Señor poco a poco nos ha ido dando su revelación, su palabra, lo que hay que hablar, lo que no hay que hablar. El Señor Jesucristo mismo, Benedicto XVI, nos dio su Santo Espíritu para poder profetizar estas cosas. Y ya estamos llegando al final, casi al final ya de
la profecía que el Señor nos dio aquí en Última Profecía, donde ya estamos dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, el gran misterio oculto que había estado oculto por todas las edades, pero que ahora Dios Todopoderoso nos lo quiso dar a conocer, el gran misterio, de acuerdo a las Escrituras. Y también Juan Pablo II habla de su Hijo Jesucristo. Aquí mismo en nuestro canal yo les he compartido varios audios donde Juan Pablo está hablando claramente de su Hijo Jesucristo Benedicto XVI, no abiertamente, pero ya me doy cuenta por la revelación, el conocimiento de Dios, las palabras que Juan Pablo decía en su momento. Por ejemplo, les he compartido uno donde está Juan Pablo II allá en Cuba, en la isla de Cuba. Ahí les está diciendo claramente que la Iglesia del Señor respeta y promueve al hombre que se esfuerza por hacer cada vez más humana su vida, para acercar a los hombres, aunque sea a tientas, al misterio escondido de Dios. Ese hombre es nuestro Señor. La Iglesia, nosotros que lo hemos conocido, somos verdaderamente su Iglesia. Porque ¿qué iglesia del Señor es aquella que no conoce al Señor? No es iglesia. Será una institución religiosa, un montón de gente que profesan una fe que no conocen. No, la iglesia del Señor profesamos una fe que conocemos, esta fe preciosa, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Pero Juan Pablo está diciendo claramente, la iglesia del Señor respeta y promueve al hombre, a su Hijo Jesucristo, hombre. El hombre que se esfuerza cada día por hacer más humana su vida, para acercar, aunque sea tientas, a los hombres al misterio escondido de Dios, de Juan Pablo mismo. Así que, amados, les invito para que pongan atención a este video que les quiero compartir de nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, hablando precisamente de la Pascua del Señor, porque vendrá así como en una Pascua la ira del Señor. Desde el libro del Éxodo, solo se lo comento, desde el libro del Éxodo, en el capítulo 12, ahí el Señor está hablando claramente de la destrucción que vendrá a este mundo. Y ciertamente dice ahí, en el capítulo 12, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche, dice Jehová, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, porque es la Pascua de Jehová. Y nuestro Señor, en este discurso que está dando, precisamente lo está dando en una Pascua. Dice que es la Pascua del Señor, donde ya el Señor resucitará el Señor y comenzará una nueva creación, una nueva humanidad restaurada en el Señor, los que hayan quedado sobrevivientes en el mundo. Precisamente el Señor habla de esa Pascua, la Pascua de cada hombre que cree en su palabra. Quiero compartir solo con ustedes unas escrituras para decirles a ustedes, amados oyentes, ya los que nos han creído ciertamente cualquier revelación que damos, ellos dicen amén. Digo, los que han creído ya nuestro testimonio, cualquier revelación que les compartamos de Dios, ustedes dicen amén. Los que no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir predicando igual nuestro testimonio, porque nuestro testimonio es verdadero. Nuestro testimonio no es sí y no. No, nuestro testimonio es en Él sí y en Él amén. ¿Por qué nosotros tenemos este testimonio? Primeramente, ¿por qué? Romanos 8:23 nos da la respuesta, y quiero compartirle Romanos 11 también, y 1 de Corintios 15. En Romanos 8:23 dice, porque la creación gime, y aún ahora está con dolores de parto, y no solo ella, sino dice el apóstol Pablo, porque es Pablo el que escribió aquí, dice, y no solo ella, no solo la creación gime con dolores de parto, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias. Atención, amados, cuando dice primicias, quiere decir que somos los primeros en haber recibido el Espíritu Santo. No solo la creación gime, sino nosotros también, que tenemos las primicias,
las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero observen que somos los primeros en haber recibido las primicias del Espíritu Santo, por eso estamos dando testimonio. Porque después de las primicias también hay otros. Hay otros, por ejemplo, en Romanos 11:16, aquí vemos el otro grupo de personas que no son las primicias. Dice, en Romanos 11:16, si las primicias son santas, nosotros, también lo es la masa restante, los que no están dentro de este grupo de las primicias. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero esto de la resurrección de los muertos, porque estábamos muertos espiritualmente todos, absolutamente. En 1 Corintios 15:23, ahí lo dice claramente. Pero cada uno a su debido orden. Primero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Olvídense que Pablo está hablando en aquel tiempo, hace 2000 años. No, esta epístola del apóstol es para este tiempo, donde estamos las primicias ya. Primero dice, en resucitar, primero Cristo, nuestro Señor, Benedicto XVI. Luego, las primicias que somos nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Y luego, los que son de Cristo en su venida. Ahí, cuando el Señor venga y todos los que estén vivos, que queden vivos, que son de Cristo, nos vamos a reunir con nuestro Señor. Lo dice el apóstol bien claro en este orden. Cada uno a su debido tiempo, dice 1 Corintios 15:23, primero Cristo, y luego las primicias, nosotros, y luego los que son de Cristo en su venida, o sea, ya cuando el Señor venga y se levante literalmente de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, para comenzar a restaurar este mundo ya con sus santos, todo su pueblo santo, reyes y sacerdotes en toda la tierra. Quiero ahora sí compartirles este audio maravilloso. Observe bien cuidadosamente cada palabra que está hablando nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI en este sermón que está dando, precisamente hablando de la Pascua. Cristo ha resucitado y lo está dando por un hecho. Y no está hablando de Jesús de hace 2000 años, otra vez repito. Está hablando de esta resurrección, que Cristo el Señor ha resucitado y ya no conoce ni la muerte, ni la enfermedad, no conoce nada absolutamente humano. Es decir, Dios mismo en su cuerpo glorificado y nosotros que estaremos ya con Él también, esperando la adopción de nuestro cuerpo, también la transformación de nuestro cuerpo, hecho y semejante a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, Pascua es la fiesta de la nueva creación. Jesús ha resucitado y no morirá de nuevo. Ha descerrajado la puerta hacia una nueva vida que ya no conoce ni la enfermedad ni la muerte. Ha sumido al hombre en Dios mismo. Ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, dice Pablo en la primera carta a los Corintios. El escritor eclesiástico Tertuliano del siglo III tuvo la audacia de escribir refiriéndose a la resurrección de Cristo y a nuestra resurrección. Carne y sangre, tened confianza. Gracias a Cristo habéis adquirido un lugar en el cielo y en el reino de Dios. Se ha abierto una nueva dimensión para el hombre. La creación se ha hecho más grande y más espaciosa. La Pascua es el día de una nueva creación, pero precisamente por ello la Iglesia comienza la liturgia con la antigua creación para que aprendamos a comprender la nueva. Así,
En la vigilia pascual, al principio de la liturgia de la palabra, se lee el relato de la creación del mundo. En el contexto de la liturgia de este día hay dos aspectos particularmente importantes. En primer lugar, se presenta a la creación como una totalidad, de la cual forma parte la dimensión del tiempo. Los 7 días son una imagen de un conjunto que se desarrolla en el tiempo. Están ordenados con vistas al séptimo día, el día de la libertad de todas las criaturas para con Dios y de las unas para con las otras. Por tanto, la creación está orientada a la comunión entre Dios y la criatura. Existe para que haya un espacio de respuesta a la gran gloria de Dios, un encuentro de amor y libertad. En segundo lugar, que en la vigilia pascual la Iglesia comienza escuchando ante todo la primera frase. Dijo Dios, exista la luz. Como una señal, el relato de la creación inicia con la creación de luz. El sol y la luna son creados solo en el 4º día. La narración de la creación los llama fuentes de luz que Dios ha puesto en el firmamento del cielo. Con ello los priva del carácter divino que las grandes religiones le han atribuido. No, ellos no son dioses, en modo alguno. Son cuerpos luminosos creados por Dios, por el Dios único, pero están precedidos por la luz, por la cual la gloria de Dios se refleja en la naturaleza de las criaturas. ¿Qué quiere decir con esto el relato de la creación? La luz hace posible la vida, hace posible el encuentro, hace posible la comunicación, hace posible el conocimiento, el acceso a la realidad, a la verdad. Y haciendo posible el conocimiento, hace posible la libertad y el progreso. El mal se esconde. Por tanto, la luz es también una expresión del bien, que es luminosidad y crea la luminosidad. Es el día en el que podemos actuar. El que Dios haya creado la luz significa Dios creó el mundo como un espacio de conocimiento y de verdad, espacio para el encuentro en la libertad, espacio del bien y del amor. La materia prima del mundo es buena. El ser es bueno en sí mismo. El mal no proviene del ser, que es creado por Dios, sino que existe en virtud de la negación. Es el no. En Pascua, en la mañana del primer día de la semana, Dios vuelve a decir que exista la luz. Antes había venido la noche del Monte de los Olivos, el eclipse solar de la Pasión y la muerte de Jesús, la noche del sepulcro. Pero ahora vuelve a ser el primer día. Comienza la creación totalmente nueva. Que exista la luz, dice Dios. Y existió la luz. Jesús resucita del sepulcro. La vida es más fuerte que la muerte. El bien es más fuerte que el mal. El amor es más fuerte que el odio. La verdad es más fuerte que la mentira. La oscuridad de los días pasados se disipa cuando Jesús resurge de la tumba y se hace él mismo luz pura de Dios. Pero esto no se refiere solamente a Él, ni se refiere únicamente
a la oscuridad de aquellos días, La risurrezione di Gesù, con la resurrección de Jesús, stessa la luz misma vuelve a ser creada. Egli ci attira tutti dietro Él di nos sé lleva a todos la nuova vita della tras él risurrezione, a la vida nueva de la resurrección ma di buio. y crece de toda forma de oscuridad. Giorno di Dio Vence toda forma de oscuridad. per tutti. Él es el nuevo día de Dios que vale para todos Ma nosotros. come può avvenire questo? Pero, ¿cómo puede suceder esto? Fino a noi, ¿Cómo puede llegar todo esto a nosotros sin que se quede solo en palabras, sino que sea una realidad en la que estamos mediante inmersos il sacramento del battesimo, por el sacramento del bautismo professione della fede? y la profesión de la Il fe? Signore ha costruito un El Señor ha construido un puente para attraverso nosotros, il quale a través del il cual giorno viene el nuevo día a noi. viene a nosotros. Nel battesimo il Signore En el bautismo, dice a colui che lo El Señor dice fiat a aquel que lo recibe: Fiat lux, que exista la luz. della vita El nuevo día, el día de la vida indestructible, llega también para nosotros. prende per mano. Cristo nos toma de la mano. Poi sarai sostenuto da A partir de ahora, Él te apoyará y así entrarás en la luz, en la vida verdadera. Questo è la Chiesa antica, Por eso, chiamato il la battesimo, Iglesia antigua ha llamado el bautismo fotismus, illuminazione. iluminación. Perché ¿Por qué? il buio veramente La minaccioso oscuridad amenaza verdaderamente al hombre porque, che in verità sí, éste puede ver y examinar las cosas tangibles, tangibili, materiales, materiale, ma non Pero dove vada il mondo, no a donde va el mundo da dove venga, y de dónde dove procede. vada la stessa nostra vita. ¿A dónde va nuestra propia vida? Cosa è il bene? ¿Qué es el cosa bien sia il male? y qué es el mal? Il buio su Dio e il buio sui La oscuridad acerca de Dios y de sus valores e per il mondo son la verdadera amenaza para nuestra existencia y para el mundo en general. Si Dios y los valores, la diferencia entre el bien y el mal, permanecen en la oscuridad, entonces todas las otras iluminaciones que nos dan un poder tan increíble non sono solo progressi, no son solo progreso, tempo sono anche que son al mismo tiempo también amenazas que nos ponen en peligro a nosotros y al mundo. Possiamo illuminare Hoy podemos iluminar nuestras ciudades de manera tan deslumbrante que ya no puede verse las estrellas del cielo. E non è questa forse un'immagine ¿Acaso no es esta una imagen de la problemática de nuestro ser ilustrado? le cose materiali En las cosas materiales sabemos incredibilmente y podemos tanto, ma ciò che va al di là pero di questo lo que va más allá de esto, bene Dios y el bien, non riusciamo più a ya no lo conseguimos identificar. per questo è la fede Por eso, che ci mostra la fe la luce di Dio que nos muestra la luz de Dios illuminazione es la verdadera iluminación. essa è un'irruzione Es della una luce di Dio, irrupción de la luz de Dios en nuestro mundo, apertura dei nostri occhi. una apertura de nuestros ojos a la verdadera luz. Cari amici, vorrei Queridos amigos, aggiungere ancora un pensiero quisiera por último añadir todavía una anotación sobre la luz y la iluminación. En la vigilia pascual, la noche de la nueva creación, la Iglesia presenta el misterio de la luz con un símbolo del todo particular y muy humilde, con il cielo pasquale. con el cirio pascual. Questa è una luce Esta es una luz que vive en virtud del sacrificio. candela illumina La luz de la vela ilumina, la luce se ilumina consumiéndose a sí misma, da luz dándose a sí misma. Así representa de manera maravillosa el misterio pascual de Cristo, que se entrega a sí mismo y de este modo da mucha luz. Come seconda cosa possiamo Otro aspecto sobre el cual podemos reflexionar la luce della es que candela la luz è fuoco. de la vela es fuego. Il fuoco è forza El fuego che plasma, es una fuerza que forja el mundo, che trasforma. un poder que transforma. Il fuoco dona calore. El fuego da calor. Anche qui si rende nuovamente También en visibile esto se hace nuevamente visible el misterio de Cristo. Cristo, la luce, Cristo, la il luz, fuoco,
es fuego, è fiamma che brucia il male, es llama que destruye el mal, transformando así al mundo y a nosotros mismos. e vicino al fuoco suona una parola di Gesù. Como reza una palabra de Jesús que nos ha llegado a través de Orígenes, Questo fuoco quien está cerca de mí está cerca del fuego. non Y este fuego es el mismo tiempo calor, no una luz fría, sino una luz en la que salen de nuestro encuentro el calor y la bondad de Dios. Il grande inno dell'Exultet che El grande himno del Exsultet que el diácono canta al comienzo de la liturgia pascual nos hace notar muy calladamente otro detalle más. richiama la memoria Nos che recuerda questo prodotto que este objeto, el cirio, è dovuto in primo luogo se debe al principalmente lavoro delle api. a la labor de las abejas. Così entra in gioco l'intera Así creazione. toda la creación entra en juego. Creazione En el diventa cirio la portatrice. creación se convierte en portadora de luz, Ma secondo il pensiero dei padri, pero según el pensamiento de los padres, esplicito accenna alla también hay una referencia implícita a la Iglesia, cooperazione della comunità. la cooperación de la comunidad viva de los fieles de la Iglesia Quasi come lo es algo parecido al trabajo de las abejas. costruisce la comunità. Construye la comunidad de la luz. Così vedere nel cielo Podemos ver así también en el cirio una referencia a nosotros comunione y a nuestra comunión della Chiesa, en la comunidad de la Iglesia que existe affinché la luce di para que la luz de Cristo possa illuminare. pueda iluminar al mundo. Preghiamo il Signore in questo Roguemos al Señor en esta hora ci que nos haga experimentar la gioia la alegría de su luz e preghiamolo y lo pidamos stesso que nosotros mismos porta seamos dello Spirito, portadores de su luz affinché attraverso la Chiesa con el fin de que a través de la Iglesia di Cristo el esplendor del rostro de Cristo entre en el mundo. Amén. Hemos escuchado a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, en este mensaje maravilloso que nos ha dado acerca de la Pascua y hablando de su resurrección. Dice nuestro Señor aquí: Jesús ha resucitado y ya no muere. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y ya no muere. Nuestro Señor, naturalmente, la audiencia que está presente pensaba en su momento, cualquiera que lo escuche en su momento, pensaba que era el Señor diciendo de la resurrección de Jesús de aquel tiempo. Pero nos queda bien claro que el Señor está hablando de esta resurrección, que Jesús resucita y ya no muere, no conoce la enfermedad, no conoce nada de lo que al ser humano le aqueja, porque tendrá un cuerpo glorificado. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, aquí está hablando de su resurrección de Él mismo. Esas palabras que dijo ahí las dejó ciertamente para nosotros, no era para la audiencia presente, no era para ese momento. Esas palabras tremendamente reveladoras eran para este tiempo, para que nosotros, quienes ya lo conocemos, que ya conocimos que es el mismo Señor, pues nos maravillemos de esto que ha dicho. Cristo ha resucitado de los muertos. Ya no muere nuestro Señor, ya no morirá nuestro Señor, ya no tendrá enfermedad, no tendrá carencia de fuerza. Nuestro Señor nos ha abierto un mundo nuevo, glorioso, resucitado, y nosotros estaremos con Él. Amados oyentes, nuestro testimonio es verídico, verdadero. Aquí nuestro Señor está diciendo ciertamente, en un cuerpo glorificado que ya no conoce la enfermedad y ya no muere jamás. Eleva al hombre a una dimensión totalmente gloriosa, al hombre, Jesucristo hombre. En la liturgia que comienza la Iglesia acerca de esto de la Pascua, la liturgia que es comenzada siempre con la creación antigua, ciertamente es para comprender la creación nueva. Es decir, ahora nuestro Señor Jesucristo, que se convierte en la creación nueva, en la nueva creación, y nos ha dado una luz maravillosa. La luz, dice nuestro Señor aquí, hace posible la vida, porque la luz es más fuerte que las tinieblas.
El amor es más fuerte que el odio. La verdad es más fuerte que la mentira. La Pascua, aquí para observar una cosa, quiero compartirles esto. La Pascua, el primer día de la semana, después de la Pascua, es decir, cuando nuestro Señor murió, que el primer día de la semana significa el año siguiente, porque recuerden que nuestro Señor murió el 31 de diciembre de 2022, entonces el día siguiente es el 2023. El año 2023 era el primer día de la semana. Y nuestro Señor ya va a cumplir 2 días el año que entra, si Dios quiere, ya el año que entra, 2025, sería el tercer día. Pero aquí nuestro Señor dice que en el primer día de la semana, Dios vuelve a decir, como lo dijo en el tiempo de la creación, Dios vuelve a decir estas palabras tremendamente poderosas. ¿Cuáles? Lo que el Señor dijo al crear el sol y la luna en aquel tiempo, en los principios de la creación de Dios, ahora espiritualmente, el Padre dijo, sea la luz. Después que nuestro Señor Jesucristo murió, Benedicto XVI, 31 de diciembre de 2022, al día siguiente, que es el año 2023, el Padre dijo, sea la luz. Y la luz existió. Pero observemos una cosa, que nuestro Señor dice que antes había venido la oscuridad, la noche del Monte de los Olivos. Eso no es otra cosa sino el anticristo, la noche, la oscuridad, que había venido, ciertamente dice después del Monte de los Olivos, la noche había venido, las tinieblas habían venido, pero nuestro Señor aquí dice, con el solo hecho del Padre hablar y decir, sea la luz, existió la luz. Nuestro testimonio. Es otra prueba contundente de nuestro testimonio que comenzamos a profetizar nosotros en el 2023, al comienzo del año 2023, que fue cuando nuestro Señor acababa de morir apenas en las últimas horas, digamos, del 2022. Ya para el siguiente día era el 1 de enero 2023. Nosotros comenzamos a profetizar como en marzo, en abril por ahí, de ese año, cuando Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuándo? Comenzando el 2023 se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Después de qué? Después de que dio su vida en rescate por todos. Está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Después de su muerte, el Señor se dio en rescate por todos. Y luego se dio testimonio a su debido tiempo. En el 2023, que fue cuando Dios dijo, sea la luz, y existió la luz. Nuestro testimonio. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, dice aquí claramente que aquel que recibe el testimonio nuestro, que recibe a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, como Jesucristo mismo, porque Él es, dice que en tal persona Dios dice, sea la luz. Toda persona que crea nuestro testimonio, Dios está diciendo en esa persona, en ese individuo, sea la luz. Y la luz viene. Hoy, dice nuestro Señor Jesucristo, podemos ver nuestras ciudades deslumbrantes con tanta luz artificial y tanto materialismo, tanto ateísmo que hay también. Las ciudades podemos verlas deslumbrando con tanta luz que tenemos hoy en día, pero dice no obstante, es una luz artificial y
con esa luz ya hasta ni podemos ver las estrellas del cielo. Los que hemos vivido en nuestra niñez en algún rincón del planeta donde estábamos alejados de ciudades grandes, podemos recordar que cuando veíamos el cielo, efectivamente, estaba estrellado. Era una cosa maravillosa. Yo recuerdo desde niño cuando vivíamos en un rincón apartado de ciudades grandes, incluso el cielo se veía negro y las estrellas relucientes podían verse desde la más grande hasta la más pequeña. Pues es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, que hoy vemos nuestras ciudades deslumbrantes, tanta luz artificial, que ya ni podemos ver las estrellas del cielo. Y eso es una comparación de tanto materialismo que hay, que también ya no nos permite ver a Dios mismo, mucho menos los ángeles de Dios, que estamos profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. El misterio de la Pascua. Se hace realidad el misterio de la Pascua, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, Jesucristo mismo. Aquí nos está diciendo el Señor que la Iglesia del Señor está presentando este testimonio con una humildad que caracteriza a la Madre del Señor, que es la Iglesia. ¿De qué forma? El Señor lo compara con el cirio pascual. ¿Qué es el cirio pascual? Es un candelabro, es una vela de tamaño gigantesca que se usa en la Pascua, llamado el cirio pascual. Y el Señor dice que mientras se va consumiendo la misma vela, el mismo candelabro, mientras se va consumiendo, va dejando luz. Qué hermosa comparación, que el Señor dice que mientras la vela se consume, porque se va desgastando la cera, puesto que está hecho de cera, mientras se va consumiendo, va dejando luz, alumbrando a los de casa. Dice que nuestro Señor es algo parecido. Mientras nuestro Señor se iba consumiendo y los años se iban acumulando, nuestro Señor Jesucristo Benedicto iba dejando luz. Pero llegó un momento donde se consumió totalmente y nos ha dejado esta luz maravillosa donde lo podemos ahora testimoniar, dar a conocer al mundo a nuestro Señor Jesucristo. Y también nos compara al Señor como en la labor de las abejas. Las abejas que hacen la miel, el panal, que tan pronto encuentran un árbol, una flor donde hay miel, comienzan a hacer comunidad. Dice que nuestro trabajo es semejante a las de las abejas. Encontramos miel, encontramos una flor que es maravillosa, nuestro Señor Jesucristo, y estamos haciendo comunidad, estamos llamando a los que van a ser parte de esta iglesia gloriosa, esta iglesia que ya está confesando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, nuestro Padre Celestial, Juan Pablo II, Dios vivo. Amados oyentes, hemos compartido este maravilloso video, atesórenlo porque nuestro testimonio es verdadero. Aquellos que dudan, como dice el apóstol, convencerlos. A otros, rescatándolos, si es posible, del fuego. Nuestro testimonio es genuino y verdadero. Nuestro Señor Jesucristo profetizó desde aquel tiempo que el Hijo del Hombre sería entregado a los sumos sacerdotes y los escribas, y lo aborrecerían y lo matarían, pero al tercer día resucitarán. Para el Señor, un año es como un día. Digo que nuestro Señor está presto a resucitar porque nuestro Señor murió el 31 de diciembre de 2022, lo que significa que el 2023 es un día, 2024 2 días, 2025 3 días. Y el Señor no dijo que pasarían 3 días, no, el Señor dijo al tercer día resucitará. Es muy probable que el año que entra, tercer día,
Y quiero leerles este pasaje del libro de Oseas que se me viene ahora a la mente, de esto que estoy hablando, de que el Señor puede resucitar, como Él dijo en su palabra, de aquel tiempo, al tercer día. Oseas 6 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana la tierra. Noten lo que dice aquí, tremendo mensaje, de esto mismo que estamos hablando, que el Señor puede resucitar el año que entra, en el tercer día. Oseas 6: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, o sea, nos arrebató del fuego, nos tiene ya en su mano. Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cuándo? En el tercer día. Decimos que para el Señor un año es como un día es como un año. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él resucitaría en el tercer día, porque nuestro Señor es Benedicto XVI, bendito nuestro gran sumo pontífice, que Hebreos 7 nos dice que era necesario un sumo pontífice como este, sin mancha, aborreciendo la mentira, aborreciendo lo que ahora Francisco está practicando, apartado de todo eso. Nuestro pontífice, nuestro Señor Jesucristo, que aquí lo pudimos observar en este discurso maravilloso que nos ha dejado, para nosotros, otra vez digo, no era tanto para la audiencia presente, sino para nosotros que ahora ya le conocemos y estamos esperando su resurrección. Y también nosotros gemimos dentro de nuestros cuerpos, porque queremos también ser transformados al mismo cuerpo de la imagen de la gloria suya, como dice Pablo en Filipenses 3:21. Porque también el Señor cambiará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con ese poder con el cual también puede cambiar todas las cosas. Me quedo con estas palabras que dijo nuestro Señor. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Juan Pablo II, Dios, al morir su hijo al día siguiente, en el 2023, dijo: sea la luz, y vino la luz. Porque nuestro Dios, con solo hablar, aparecen las cosas. Lo podemos ver desde la creación. Dios solo hablaba. Hay alumbreras en la expansión, y apareció el sol y la luna, las estrellas. Produzca la tierra hierba verde, y aparecieron los árboles y infinidad de plantas innumerables. Hay expansión entre las aguas y la tierra, descúbrase lo seco. Y se transformó el mar, el océano Pacífico, el Golfo de México, todos los océanos, con solo hablar la palabra. Tenemos un Dios maravilloso, nadie como Él. Por eso ahora, dijo Dios, en tanta oscuridad que el anticristo ha traído al mundo, y al morir nuestro Señor Jesucristo, este mundo quedó espiritualmente en tinieblas, oscuridad total. Oscuridad total cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Nadie tenía luz, el anticristo menos. Fue el momento cuando Dios habló la palabra y dijo: sea la luz. Y apareció nuestro testimonio, dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus.